Entonces, ahora miren, lo que voy a hacer es tratar de mostrarles eh, los componentes estructurales de una edificación de acero. La idea es que reconozcamos estos elementos y luego, en función de ello, apliquemos los requisitos que deban aplicarse en diseño, ¿no? Miren, en la construcción metálica hay cierta terminología que hay que ir manejando, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del sistema de piso, y luego hablamos del sistema de techo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el techo para nosotros viene a ser como la azotea, ¿no? La azotea. Bueno, eso sería una diferenciación media torpe, ¿no? Pero tal vez la diferenciación un poco más desarrollada sería indicar que el piso o piso viene a ser todas aquellas zonas o áreas de la edificación donde va a haber tránsito de personas. Por lo tanto, si va a haber tránsito de personas, necesitamos generar una superficie plana y horizontal. Porque para, digamos, que desarrollemos nuestras actividades diarias necesitamos eso, ¿no? Tener una superficie plana y horizontal, ¿no? Entonces, eso sería el piso. Y el techo viene a ser todas aquellas áreas de la edificación en las que el tránsito de las personas está restringido. Entonces, no hay tránsito de personas, y por lo tanto no necesitamos que la superficie sea totalmente plana, ¿no? Tanto así que a veces colocamos superficies con planos inclinados, ¿no? ¿Sí? Estamos entonces, eso es un techo, o sea, es aquella región o zona de la edificación donde el tránsito de las personas está restringido. Por lo tanto, no necesitamos tener una superficie plana y horizontal, ¿no? No necesariamente. Bueno, a eso nosotros le llamamos aquí en el medio la azotea, ¿no? Porque se supone que en esa zona, bueno, simplemente el tránsito de las personas debe estar restringido. Hay tránsito de personas, pero para hacer el mantenimiento de esa región de la edificación, ¿sí? O tal vez en el mismo proceso constructivo. Entonces, esa sería la diferencia. Obviamente que la carga viva en el piso va a ser mucho mayor que la carga viva en el techo, ¿no? La carga viva de techo es de 100 kilómetros cuadrados. Si ustedes recuerdan, esto se indica en la norma técnica de 0,20, ¿no? Y la carga viva de piso va a ir variando dependiendo del uso que se le va a dar a la edificación. O sea, si la edificación es vivienda, es destinada a educación, a hoteles, oficinas, no sé, ¿no? La intensidad de la carga va a ir variando. Lo que quiero decir es que el sistema de piso debe estar conformado por elementos más fuertes, ¿no?, que el sistema de techo, ¿no? Porque hay mayor intensidad de carga en el sistema de piso que en el sistema de techo. Tanto el sistema de piso como el sistema de techo tienen los mismos componentes, ¿no? Tienen los mismos componentes. La diferencia tal vez es que en algunos puedo usar elementos más livianos que en otros, ¿no? ¿Y qué componentes vamos a tener? Miren, ¿no? Vamos a tener esa plataforma, así les voy a poner la plataforma, ¿sí? Vamos a tener las vigas, ¿bien? Esos serían los componentes, digamos, tanto del sistema de piso como del sistema de techo. El término plataforma es una invención mía, ¿no? ¿Sí? Con la idea de que encontremos algún modo de, digamos, proponer aquí las cosas, ¿no? Miren, en esta vista tridimensional de la estructura que está aquí a la izquierda,
se muestran el sistema de piso y el sistema de techo. Tienen los mismos componentes, ¿no? Insisto, que en uno puede usar componentes más fuertes, más pesados que en otro, ¿no? Dependiendo de la intensidad de la carga. Con respecto al sistema de piso, miren, necesitamos que esta plataforma sea totalmente horizontal, ¿no? Hay que generar una plataforma que permita, digamos, que la circulación de las personas sea lo más ágil y, ¿no? Que las personas puedan circular sin ningún tipo de impedimento, ¿no? Entonces necesitamos una plataforma horizontal y eso lo logramos nosotros de diferentes modos, ¿no? Podemos colocar aquí, por ejemplo, como plataforma de circulación o lo que le llaman la cubierta de piso acá, puede ser una losa maciza, ¿bien? ¿Sí? Puede ser una losa aligerada, ¿bien? Puede ser, no sé, pues un entablonado, coloco tablas, ¿sí? ¿Está bien? Hay un sistema que se llama OBS, no sé si han escuchado esto de acá, que son unas placas, unos paneles de madera, ¿no? Que son muy resistentes. Es decir, hay diferentes tipos de soluciones para esta plataforma. Pero la más típica en la construcción metálica, miren, se muestra aquí en la esquina derecha superior, ¿no? Y estaría conformada por una losa de concreto que tiene un espesor muy pequeñito, que va de 9 a 15 centímetros. ¿Bien? Tenemos la losa de concreto, que es la que, digamos, nos va a permitir obtener esa superficie plana y horizontal. Y luego esa losa de concreto está unida a un panel ondulado de acero. Este panel es un panel especial, no sé si se aprecia aquí, por acá tienen algunas tienen resaltes o estrías, es decir, no es totalmente liso el panel, ¿no? Es un panel casi como una calamina o un eternit, y salvo que aquí estos tienen sus estrías, tienen esos resaltes que conversaba. La intención de esos resaltes o estrías es permitir que el concreto se adhiera a ese panel de acero, a ese panel ondulado de acero. Y eso es lo que va a suceder. El concreto, una vez que se endurece, se adhiere con este panel ondulado de acero, ¿no? Se adhiere, y cuando se adhiere forman lo que nosotros llamamos la placa colaborante. Placa colaborante. Bien, ¿por qué colaborante? Porque van a participar dos materiales diferentes, que es el concreto y esta lámina de acero. Están firmemente unidas, no se separa una del otro, están firmemente unidas. Recuerden que esta losa bien, va a tener sus apoyos y estos van a estar a cierta distancia, que cuando carguemos esta losa va a tener deformación por flexión. En la cara inferior van a aparecer esfuerzos de tracción, en la región central del paño, ¿no? Van a aparecer en la cara inferior esfuerzos de tracción, y esos esfuerzos de tracción van a ser resistidos por este panel de acero. O sea, este panel de acero que está aquí va a cumplir la función del acero positivo en una losa maciza de concreto reforzado. Ya no hay necesidad de colocar acero positivo. Y sí, pues hay que disponer acero negativo, generalmente en las regiones de la losa donde aparezcan momentos negativos, ¿no? Es decir, eso generalmente se da a ejes de apoyo de la losa, es decir, a ejes de viga, ¿no? Entonces ahí hay que poner acero para que ese acero sea capaz de absorber la flexión o el momento negativo. Este acero, miren, está ubicado lo más cerca posible a la cara superior, ¿no? Y como ven, se dispone una malla de acero porque este acero tiene que absorber
tanto las tracciones inducidas por el momento flector como tracciones inducidas durante el endurecimiento del concreto, o tracciones producidas por la variación de volumen de la losa generada por la variación de temperatura del medio ambiente, ¿no? Bien, entonces esa es digamos, la plataforma más usada en la construcción metálica, ¿no? Es decir, el uso de estas placas colaborantes, ¿no? Y miren, la placa colaborante no solo se usa en edificios de acero, también se puede usar en edificios de concreto reforzado. O sea, ahora notarán que esto genera una serie de alivios económicos, ¿no? Es decir, ya no necesitamos usar encofrado, ¿no? Porque este panel ondulado cumpliría doble función. Sería encofrado, y además cuando el concreto endurece va a tener la función del acero positivo, ¿no? Obviamente este panel luego tiene que apoyarse sobre vigas, ¿bien? Las vigas en las que se apoya el panel o la plataforma, que le estoy llamando, se denominan vigas de piso. Bien, miren, estas son las vigas de piso. Viga de piso. La característica de esta viga de piso es la que obviamente recibe de manera directa el peso de la cubierta de piso del panel que he mencionado, o de la plataforma que he mencionado, ¿no? Y luego traslada ese peso a otras vigas, que son las vigas principales. Estas son las vigas principales. Aquí hay otra viga principal. Entonces la característica es esa, ¿no? Que es la viga de piso, es la que recibe el peso de la cubierta o de la losa, y luego lo traslada hacia las vigas principales. Es la viga de piso. Como notarán, la construcción con acero es una construcción sobrepuesta, no es una construcción monolítica como es la construcción con concreto, ¿no? Es decir, este panel, esta placa colaborante, se coloca encima de la viga de piso, acá, encima, ¿no? ¿Bien? Y si lo dejamos así, cuando digamos, el piso o la losa se deflexione, ¿sí? Se va a deflexionar o se va a flexionar tanto la viga como el panel, y al flexionarse estos dos elementos van a tender a separarse, tanto verticalmente como horizontalmente. Entonces, para evitar que se separen, se colocan estos elementos que se llaman los conectores de corte, ¿no? En el término de la construcción metálica se llaman los estudos. Estos son los conectores de corte. Bien, entonces la idea de esos conectores de corte es evitar que la losa se separe de las vigas, ¿no? Que no se separe ni vertical ni horizontalmente. La separación vertical no es tanto, ¿no? El problema es la separación horizontal. Miren, aquí en esta figura que se muestra en la parte inferior, ¿no? Se ve la placa colaborante, y la viga de acero ya sometidas a carga, ¿no? Notarán que por efecto de las cargas estos elementos se doblan por flexión. En el lado izquierdo no hay o no existen conectores de corte, y cuando no existen conectores de corte, miren, se presenta este deslizamiento relativo entre la viga y la placa colaborante. ¿Bien? Y cuando se utilizan los conectores de corte ya no se da ese deslizamiento relativo. Entonces, si hay ese deslizamiento relativo entre el fondo de la placa colaborante y la viga, ¿bien? Ese deslizamiento lo que hace es introducir fuerzas cortantes en esta superficie de contacto, ¿no? En la interfaz losa-viga. Estas fuerzas cortantes son resistidas por estos elementos transversales, por eso se denominan los conectores de corte.
¿Por qué? Porque simplemente van a trabajar en cortante. ¿Qué otra cosa más? Miren, se puede, digamos, visualizar en esta figura. Cuando están así, se dice que trabajan en sección no compuesta, se llama, ¿no? Así dice, oye, trabajan en sección no compuesta. Y cuando trabajan de manera solidaria, decimos trabajan en sección compuesta. Bien, aquí como que la loza y la viga trabajan de manera, trabajan por separado. Cada quien trabaja a su modo. Aquí, en cambio, al lograr unir la loza a la viga, generamos que estos dos materiales trabajen de manera conjunta. Y cuando trabajan de manera conjunta, se denomina, trabajan en sección compuesta. Si trabajan así, cada quien por su lado, se llama sección no compuesta. Cuando trabajan en sección compuesta, recuerden que si esto es concreto, el concreto va a soportar las fuerzas de compresión y el acero va a soportar las fuerzas de tracción, ¿no? ¿Sí? Recuerden que el momento flector se compone en fuerzas normales a la sección transversal, que son de compresión y tracción. Las fuerzas de compresión son resistidas íntegramente por el concreto y las fuerzas de tracción por el acero. Es decir, esto es más eficiente que lo de acá, ¿no? Mucho más eficiente. Tanto así que la imagen se puede visualizar, miren, lo que el autor de este dibujo quiere hacer ver es lo siguiente, que son dos vigas, ¿no?, iguales, la misma sección transversal, soportando la misma carga. La diferencia es que aquí cada quien trabaja de manera individual y aquí se integra el concreto con la viga de acero. ¿Bien? ¿Dónde se presentan mayores deformaciones? Acá, miren, mayor deflexión. ¿Y dónde se presentan menores deformaciones? Cuando se trabaja en sección compuesta. Bien, más adelante nosotros vamos a hablar sobre el diseño de vigas y en una primera etapa aprenderemos a diseñar vigas trabajando en sección no compuesta. Y luego, más adelante, ya aprenderemos a diseñar las vigas trabajando en sección compuesta. Que trabaje en sección no compuesta o compuesta va a depender mucho de la separación de los conectores de corte. Por ejemplo, aquí miren la separación de los conectores de corte es pequeñita. Esto garantiza que hay una acción compuesta o trabaja en sección compuesta la loza con la viga. En cambio, aquí miren, la separación ya es grande, ¿no? Aquí simplemente estos conectores se están colocando para evitar el deslizamiento relativo, tanto horizontal como vertical, pero no garantiza el trabajo de manera solidaria. Entonces aquí la viga de piso trabaja como sección no compuesta. Entonces, estas cosas obviamente se tienen que ir refinando conforme vamos avanzando en el desarrollo del curso. La viga de piso, miren, como mencionaba, luego se apoya sobre las vigas principales, que le puedo llamar la viga A, la viga B. Y la viga de piso se une a la viga principal mediante conexiones simples. Ya mencioné hace rato que es una conexión simple. Si es así, la viga de piso es un elemento isostático, ¿no? Es un elemento de un solo tramo, es decir, esta viga de acá lo puedo representar así, miren, mi modelo estructural, como un elemento lineal y simplemente apoyado en la viga A y en la viga B. Estos apoyos representan las vigas A y B. Esta es una conexión simple, es una conexión tipo articulación. Entonces aquí la viga de piso se une a la viga principal mediante una conexión simple, mediante una conexión tipo articulación, ¿no? Y si es así, este elemento lo puedo aislar, ¿no? Y luego aquí le aplicaré pues la carga que corresponde a la viga de piso, que es una carga uniformemente distribuida.
Esta carga uniformemente distribuida será el peso propio de la viga de piso y habría que agregarle esto, el peso de la plataforma o de la cubierta de piso, como se indica acá, ¿no? ¿Sí? De la losa, losa, plataforma, lo que quieran llamarle, ¿no? Y bien, pues, o sea, digamos, miren, para diseñar estas vigas de piso necesitamos cuantificar cortantes, momentos flectores y deformaciones. Y yo pregunto, todo el mundo, pues a esta altura de nuestra formación profesional, conocemos cómo resolver una viga simplemente apoyada. O sea, no es gran cosa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, será muy sencillo diseñar una viga de piso. Además, miren, como la viga de piso no está unida de manera rígida a la viga principal, esta viga de piso no forma parte del sistema resistente a cargas laterales. ¿Se entiende? Es decir, por más que quieran, esta viga de piso no va a trabajar cuando venga el sismo. Bueno, por ahí ojalá se me aclaren las ideas para poder tratar de indicarles por qué razón, ¿no? Bien, entonces ya tengo acá, esto es demasiado sencillo para diseñar, ¿no? Con respecto a estas placas colaborantes, que es lo común, lo que se utiliza, miren, ustedes pueden ingresar a varias empresas fabricantes. Aquí en el Perú tenemos una empresa que se denomina Aceros DEC, entonces ellos brindan información sobre sus placas colaborantes en función de este espaciamiento y la intensidad de la carga viva, ¿no? Nos indican qué tipo de placa colaborante debemos utilizar, qué separación entre conectores de corte, eso ya lo tienen calculadito, ¿no? Y si quieren mayor información sobre estas placas colaborantes, les recomiendo que vayan a esta empresa que se llama Acesco. Esta es una empresa colombiana que, bueno, tiene pues un poquito más de desarrollo que nuestra empresa nacional, en este caso Acerodec. O sea, Acerodec está en un franco crecimiento, es decir, esta empresa me parece que lo comenzó a desarrollar un joven estudiante de ingeniería civil, y ha crecido tanto que ahora, bueno, tiene gran parte del mercado nacional, ¿no? Y por qué no ustedes también pueden tener una empresa de estas, que no es gran cosa, ¿no? Es comprar una conformadora de estas láminas, comprar la lámina y hacer la conformación, o sea, que es una conformación en frío. Bien, en esta empresa Acesco ustedes van a encontrar obviamente mayor información, hay programas que sirven para hacer el diseño de estas placas colaborantes. Bien, entonces esto sería el sistema de piso. El sistema de techo tiene los mismos componentes, ¿no? Tiene los mismos componentes, tiene sus vigas, ¿no? Estas vigas, miren, ¿no? Que son las vigas de piso, aquí le han llamado vigas de techo, ¿no? O no, disculpen, estas vigas le llamamos largueros o correas, ¿eh? Es el término que nosotros usamos cuando ya se trata del sistema de techo. Las correas, ¿no? O largueros, también es otro nombre. Estas correas o largueros pueden ser estas armaduras, o pueden ser vigas de sección cerrada como la de acá, ¿no? Recuerden que eso ya depende mucho de la estructuración que uno desarrolle, ¿no? Estas vigas de acá, estas armaduras se llaman vigas de alma abierta. Entonces, tanto en el techo como en el piso se pueden usar vigas de sección cerrada o vigas de alma abierta, ¿no? Estas vigas de techo, o denominadas correas o largueros, luego se apoyan sobre estas vigas que aquí sí se les ha colocado ¿no? Vigas principales, y luego esas vigas principales trasladan sus cargas hacia las columnas, ¿no? Bien, como la sobrecarga en el techo no es muy importante, en algunos casos solamente se coloca el panel, ¿no? Eso es, si el proyectista así lo cree pertinente, eso tiene que ver con el planteamiento arquitectónico,
o también le pueden colocar su placa colaborante, o puede ser una losa aligerada, una losa maciza o un entablonado como ustedes quieran, ¿no? Bien, entonces eso sería, tienen los mismos componentes, ¿no? Sí, tal vez las denominaciones van variando. Recuerden que aquí a esto le llamamos las correas o largueros. Bien, estas siguen siendo las vigas principales. Miren, las vigas, tanto en los pisos como en los techos, luego tienen que unirse a las columnas. Y aquí la conexión puede ser de tres tipos, les he mencionado, ¿no? Puede ser una conexión simple, una conexión parcialmente restringida o totalmente restringida. La totalmente restringida es la conexión rígida que le llamamos, ¿no? Bien, por ejemplo, miren, si en este caso se uniese esta viga a la columna mediante una conexión simple, es decir, en ambos extremos, entonces esta viga se puede representar de este modo, ¿no? Articulado en el extremo izquierdo y articulado en el extremo derecho, conexión simple. ¿Bien? Si la viga se une a la columna con estas conexiones simples, esa viga ya no va a formar parte del sistema resistente a cargas laterales, ya no forma parte del sistema resistente a cargas laterales, simplemente pasa eso, ¿cierto? ¿Bien? Y luego, miren, diseñar esta viga en estas condiciones es literalmente sencillo. O sea, lo único que habría que hacer es cuantificar las cargas. Vamos a tener como carga distribuida el peso propio de la viga, ¿no? Y luego, miren, estas vigas de piso descargan en las vigas principales, pero descargan con fuerzas concentradas. Entonces aquí luego vamos a tener estas fuerzas concentradas que corresponden al peso que trasladan las vigas de piso hacia las vigas principales, ¿no? Entonces, igual será sencillito diseñar una viga, ¿no? Simplemente apoyada, que no es gran cosa. Esto no se puede hacer en la edificación de concreto, ¿no? Porque en concreto pues se unen de manera rígida y la viga ya resulta siendo hiperestática, entonces hay que resolver toda la estructura para poder calcular la solicitación de diseño en esa viga. Aquí no, miren, aquí aíslo y punto, y se acabó ya, ahí está, ya, diseño ¿no? Bueno, entonces, luego miren, ya la columna que todo el mundo conoce, la columna luego tiene que unirse a la cimentación. Entonces, por acá vamos a tener unos componentes que luego vamos a describir. Y en algunos casos, en los vanos se colocan barras en diagonal. ¿Bien? Esta barra de acá, por ejemplo, es una barra en diagonal que va en los vanos, ¿no? Dispuesta en los vanos. Estas barras en diagonal se llaman las riostras. Bien, y el vano que tiene esa riostra se llama el vano arriostrado. Bien. ¿Estamos? Estas riostras, por lo general, se unen a las columnas mediante conexiones simples. Bien. ¿Estamos? Esa es la conceptualización que le damos y así hacemos que trabajen estas riostras, ¿no? Bien, ahora miren, voy a mostrarles un poco cómo es la unión de la columna a la cimentación. Voy a dibujar por acá la cimentación. Bien, entonces aquí tengo el corte de la cimentación que incluye la columna metálica. Aquí está la cimentación. Voy a dibujar por acá el nivel de falso piso o el falso piso, ¿no? Esto sería el nivel de falso piso. Es obvio que la columna de acero no debe estar en contacto con el suelo, ¿no? Porque se va a corroer, ¿no? Sí, se oxida. Entonces hay que aislar. Y para aislarlo hay que construir esta columna que tiene una pequeña altura. Esta columna que arranca desde la cara superior de la cimentación hasta este punto.
que hay una columna que tiene una altura pequeñita y que sirve, como decía, para aislar la columna de acero del suelo. Esta columna tiene un nombre, se llama el pedestal. El pedestal. ¿Bien? Miren, la columna en el extremo inferior llega y se une a una placa horizontal, una placa de acero. La placa de acero tiene un nombre, se llama la placa base. Esa placa base luego se le hace unas perforaciones y por esas perforaciones luego se introducen estos pernos que se denominan los pernos de anclaje. ¿Bien? Que aquí se nota, miren, aquí están los pernos de anclaje. Los pernos, como es obvio, tienen sus tuercas. ¿Bien? Si voy a incrementar esto un poquito el tamaño de la imagen y notarán que hay bueno, en la placa base, la cara superior, la cara inferior de la placa base, en la cara superior hay una tuerca y por debajo de la placa base hay otra tuerca. Esta tuerca de acá se llama la tuerca de nivelación. La idea es que bien, se viene con la grúa, se iza la columna, se coloca, ¿no?, donde corresponde, y con estas tuercas de nivelación vamos nivelando la placa base, ¿no?, para que quede totalmente horizontal. Notarán que para que logremos usar estas tuercas de nivelación necesitamos tener cierto espacio entre el extremo superior del pedestal y la cara inferior de la placa base, este espacio de acá, ¿no? ¿Sí se ve? ¿No? Que sería lo que se necesita pues para poder girar la tuerca de nivelación. Bien, entonces, una vez que se ha nivelado la columna, se han ensamblado las otras columnas, se han unido las vigas, después de eso se encofra esto. Bien, aquí colocamos una tablita probablemente, ¿no? Por acá otra tabla, encoframos, y luego aquí vertimos un concreto fluido que se llama grouting, ¿no? Ese es un concreto de autonivelación, es un concreto expansivo. Entonces vertimos aquí el concreto se autonivela y luego cuando comienza a endurecerse se expande, y al expandirse logramos que el fondo de la placa base quede en contacto directo con el pedestal. Entonces notarán que hay que dejar aquí espacios suficientes para hacer la colada del concreto, como dicen los españoles, ¿no? ¿Se acuerdan del manual de la ISC? En el manual de la ISC hay digamos, una parte que trata sobre el diseño de las placas base, de los pernos de anclaje, y ahí se dan algunas recomendaciones. El ISC, miren, tienen un montón de publicaciones, es decir, en primer lugar yo no las conozco todas, ¿no? O sea, tienen ingente cantidad de publicaciones, pero hay unas que sí son de interés particular. El manual, obviamente, pero luego hay unas guías de diseño, así se llaman, guías de diseño. Y esas guías de diseño serán, pues, no sé, de 30 páginas, 30 hojas, no es más, 20, 30 hojas, nada más, o sea, no hay más, ¿no? Y ahí en ese documento luego se nos da una serie de ayudas con respecto al diseño de algún componente en especial. Por ejemplo, la guía número 1 trata sobre el diseño de las placabas y los pernos de anclaje. Es la guía número 1. Y luego hay otras guías y otras guías. Entonces ahí están pues todos los aspectos de orden constructivo, las cuestiones constructivas, las cuestiones relacionadas a la parte del diseño, y también hay ejemplos que
nos ayudan a efectos de ver cómo es que determinamos qué diámetro de perno, qué altura de grout, qué tipo de tuerca, qué tipo de agujero hay que utilizar, ¿no? Entonces está ahí completito. Son como 37 guías, eso sí, más o menos me acuerdo. Bueno, aquí tienen ustedes la placa base, los pernos de anclaje, hay diferentes, o hay una serie de tipologías de los pernos de anclaje, ¿no? Miren, aquí la columna, digamos, se suelda la placa base. Esta soldadura tiene que hacerse en taller de preferencia, ¿no? La soldadura es un mecanismo de fijación o de unión de los elementos de acero muy efectivo cuando se hace en un ambiente controlado, es decir, en el taller. Hacer soldadura en el campo es riesgoso, ¿no? No es un ambiente controlado y generalmente sale mal. Entonces, esto es lo que debería ocurrir, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta debe ser la presentación de la placa base en el taller, ¿no? Luego ya soldarán la columna y luego se lleva y se coloca en su posición definitiva, ¿no? En el caso de esta foto, bien, aquí ya la columna está encarenada, está con su pintura correspondiente, me parece, o está parece que está encarenada nada más. Ya están colocados los pernos de anclaje, y miren, los pernos de anclaje van a quedar perdidos dentro del falso piso. Aquí luego hay que vertir, se llama un concreto de segunda fase, y hay que generar por acá sus juntas, ¿no? Porque luego, si no colocamos estas juntas, comienzan a aparecer aquí un montón de grietas, ¿no? Entonces, aquí se rellena esto y los pernos de anclaje van a quedar embutidos dentro del falso piso, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí hay, esto ha sido extraído de esa guía de la ICC, y para diseñar la placa base, los pernos de anclaje, hay que considerar la magnitud de la excentricidad con la que se aplica la carga, ¿no? La excentricidad es la razón entre el momento y la carga axial, ya sea de tracción o compresión. Entonces, las columnas se van clasificando como cargadas axialmente, es decir, la excentricidad es cero. Luego vamos a tener excentricidades pequeñas y luego excentricidades grandes. Entonces, con esos tres términos, luego entramos a esa guía y comenzamos a revisar el procedimiento de diseño. Con respecto a las conexiones, miren, yo les he mencionado que hay tres tipos de conexiones, ¿no? Las conexiones simples y las conexiones rígidas. Y hay una intermedia que es la conexión parcialmente restringida. Esta parcialmente restringida, en realidad yo nunca he diseñado un tipo de esas conexiones, así que lo dejo ahí pendiente para que tal vez uno de ustedes se interese por el tema. Lo que sí sé es que estas conexiones parcialmente restringidas son o representan, entre comillas, la condición real que existe entre la unión de una viga y una columna. Entonces, eso es lo que sé. Bien, la idea es tratar de diferenciar lo que es una conexión simple de una conexión rígida. Y es fácil de diferenciar. Miren. Este elemento vendría a ser la columna, bien, y este elemento vendría a ser la viga. En las tres figuras, ¿no? La viga y la columna tienen la forma de una I, ¿no? Son secciones I. Luego vamos a darle otro nombre, se llaman las secciones W. Y estas secciones sí tienen el alma y tienen las alas. Tiene dos alas y un alma, ¿no? El alma, y luego por acá tenemos el alma. Miren, ¿cuál es la característica de la conexión simple? Notarán que solo el alma de la viga se une a la columna, solo el alma. ¿Bien? Aquí inclusive entre el extremo de la viga y la cara de la columna hay una pequeña separación, ¿sí?
esta separación es de media pulgada aproximadamente. Estamos, entonces, aquí la viga se une a la columna solo a través del ala. Si es así, tenemos una conexión simple. Esta conexión solo traslada cortante. Y en estos dos casos de acá, miren, tanto el alma como las alas de las vigas se conectan a la columna. Bien, esta es una conexión rígida. Estas conexiones van a tener la capacidad de trasladar cortante y momento. Miren, aquí el cortante lo toma este ángulo de acá. Este ángulo se llama clip. El clip le llaman, ¿no? Si es un ángulo clip. Si es una sola plaquita, se llama placa de corte. En esta conexión es capaz de transferir momento y cortante de la viga a la columna y de la columna a la viga. Esta de acá, miren, esta es una placa de corte, no es un ángulo ya, ¿no? Sí se nota, ¿no? Es una plaquita, es una placa de corte. Esta placa es la que resiste o transfiere el cortante. Y estas placas de acá se llaman las placas de momento, porque son las encargadas de unir las alas de la viga a la columna. Estas van a tomar el momento. Igual pasa acá, ¿no? Bueno, en esto de las conexiones, bueno, hay una guía también, ¿no? Para el diseño de las conexiones. Hay mucho que hablar, ¿no? Pero, miren, les indicaré que existen las conexiones precalificadas, así se llaman, ¿no? Precalificadas en el sentido que esas conexiones han sido estudiadas. De ese tipo de conexiones tenemos procedimientos para hacer su diseño, es decir, conocemos absolutamente todo de esas conexiones precalificadas. Han sido ensayadas, investigadas al por mayor y menor, y luego, producto de eso, nos proporcionan una serie de ecuaciones que nos permiten hacer el diseño de ese tipo de conexiones precalificadas. Entonces, de aquí en adelante, si van a diseñar una estructura de acero, hay que tratar de usar conexiones que sean precalificadas. Si quieren utilizar una conexión que no está precalificada, bueno, se puede diseñar, pero requiere un esfuerzo tremendo desde el punto de vista del diseño. Diseñar una conexión de estas, así, una conexión de estas, si quieren hacerlo de manera manual, me supongo que un ingeniero que conoce, que diseña, que está acostumbrado a diseñar estructuras metálicas, supongo que se puede pegar un día entero para diseñar una sola conexión. ¿Entienden? Una conexión precalificada. Y si tienen una conexión que no es precalificada, hay que hacer cálculos más rigurosos, modelamientos en programas especializados, ¿sí? Así, más complicado. Entonces traten de usar conexiones precalificadas. Esta conexión de acá tiene un nombre, se llama conexión con placa de momento. Esta se llama con placa de extremo, y así hay otras más, ¿no? Miren, aquí lo que se muestra es la unión de la viga de piso o del larguero, si es en el techo, a la viga principal. Notarán que en este caso la idea es que la cara superior de la viga de piso, de la viga principal o del larguero o de la correa coincidan, ¿no? O sea, que las caras superiores, ¿no? De las vigas de piso con las vigas principales coincidan, ¿no? Esa sería, digamos, la manera apropiada de colocar los elementos. Ahora, hay otra forma, ¿no? Por ejemplo, en las coberturas metálicas, los techos, los aguas o cualquier otra forma, las correas se colocan encima de la viga. Aquí se colocan encima. Pero miren, si hacemos esto, lo que hacemos o obtenemos es un incremento en el espesor, ya sea del piso o del techo. Y eso tiene sus inconvenientes desde el punto de vista económico, ¿no? Mayor espesor del sistema de piso o del sistema de techo, eso va a generar incrementos de costos. Entonces, es preferible, tanto en el sistema de piso como en el sistema de techo, que
que se logre la condición indicada acá, ¿no? Que las caras superiores, las vigas de piso, las vigas principales estén al mismo nivel. Entonces, para lograr eso, miren, notarán que aquí se ha tenido que cortar en la viga de piso parte del ala y parte del ala, tal y cual se muestra acá, ¿no? A esto se llama el despatinado. Entonces se despatina. Igual, qué longitud debe tener este despatinado, qué altura, todo esto está indicado en ese manual que les indiqué anteriormente, ¿no? Entonces ahí está, es entrar, buscar la receta y ahí está la solución, ¿no? Miren, aquí además notarán lo siguiente, ¿no? Bueno, las perforaciones que se hacen, esto es para colocar pernos, ¿bien? Y por acá se muestra un clip, una plaquita aquí. Estas plaquitas serán probablemente para recibir vigas transversales o a veces se colocan para efectos del montaje o del lizaje, ¿no? Sobre la placa colaborante, miren aquí tienen ustedes en pleno proceso constructivo la colocación de la placa colaborante, ¿no? Aquí miren, en esta viga han colocado los conectores de corte. Aquí los conectores de corte, si se aprecia, están con poco espaciamiento. Entonces aquí esta viga va a trabajar en sección compuesta con la placa colaborante, ¿no? Y por acá miren, la separación es mayor, ¿no? Entonces aquí por debajo hay una viga. Entonces en este caso esta viga no va a trabajar en sección compuesta con la placa colaborante. Cada quien va a trabajar de manera independiente. Recuerden que es este panel ondulado el que va a resistir el momento positivo de la losa y que para resistir los momentos negativos, la contracción por secado y la temperatura, hay que colocar esta malla de acero lo más cerca posible de la cara superior de la losa, ¿no? Eso se calcula, ¿no? Como si fuese una losa común y corriente, ¿no? Para instalar los conectores de corte, se utilizan una serie de equipos, y lo más sencillo es utilizar estas pistolas, ¿no? Aquí a la izquierda se ve se ve un corte en el que se aprecia el conector de corte y la lámina ondulada, ¿no? Miren, aquí están las estrías, estos resaltes que tienen la placa colaborante. Y aquí tienen ustedes un video de cómo se colocan los conectores de corte. Bien, entonces, como verán, esa pistolita permite soldar el conector de corte a la viga de acero, al patín superior de la viga de acero, ¿no? Y como ven, es una actividad muy sencilla, ¿no? No es tan compleja. Antes, bueno, sí era más difícil, ¿no? Porque había que soldar con la soldadura esta de arco eléctrico cada uno de esos conectores de corte, ¿no? Ahora ya pues,